hoy cerramos una especie de travesía literaria que iniciamos en septiembre de este año, en la que nos ha guiado el escritor José Manuel Fajardo. Ha sido una travesía un tanto extraña. Empezaron siendo unos encuentros presenciales, cercanos. A veces casi yo tenía la sensación de que eran encuentros de conspiradores y donde han participado escritoras, por ejemplo, como Elvira Lindo. Y luego, debido a la emergencia sanitaria, pues bueno, tuvimos que buscar refugio y amparo en la red. Y ahí han estado sin estar pues Rosa Montero y David Toscana, en una distancia que a mí particularmente me sigue haciendo un tanto rara. A veces pienso que en medio de tanta incertidumbre, crueldad y confusión, que todas nuestras peores ficciones se han acabado haciendo realidad y estamos transitando por esa realidad como si fuese una novela del absurdo. Pero bueno, eso es otro tema y quizás lo abordemos cuando tengamos más calma en otoño. Decía José Saramago, del cual hoy precisamente se cumplen 10 años de su fallecimiento, que el escritor es solo un pobre diablo que trabaja. Yo tengo otro amigo, escritor también, que añadía que lo peor no era ser un pobre diablo que trabaja, que lo es una cosa un poco, pues bueno, mala. Dice, lo peor, dice, es que no trabajas para ti, sino que lo haces para tus personajes. Son ellos los que te trascienden y los que de alguna forma aspiran a la inmortalidad. Tú no eres nadie, solo la mano de obra y además como muy barata. O sea, que trabajas para seres que no son reales, dice, aunque muchas veces en su desvarío lo pretendan y es más, lo exijan. Pues bueno, hoy para clausurar estos encuentros hemos querido traer a los personajes de la mano de José Ovejero, uno de los escritores más interesantes del actual panorama literario español. Para los que no me conocéis, dicen que suelo ser muy parco en palabras. Quizá sea esta otra de mis limitaciones por ser vasco, quién sabe. Pero bueno, lo que tampoco quiero es usurpar el papel de José Manuel. Pero sí que me gustaría confesaros que llegué a José Ovejero en 2005 con su libro Las vidas ajenas, con el que ganó el premio Primavera. Y desde entonces, pues bueno, he ido siguiéndole en su poliédrico compromiso con la literatura, del que seguramente saldrán en este diálogo, pues bueno, muchas de sus ideas. Y ya para acabar eso, gracias a todos, gracias a José y gracias a José Manuel por estar hoy aquí y sobre todo también gracias a las personas que han hecho posible todo esto, a Olvido, Salazar, la jefa de actividades culturales del instituto, a Eduardo Vives, que está ahí trasteando con la parte técnica, ayudado por Gianfranco Villino, el administrador del centro. Y ahora sí, ya le paso la palabra a José Manuel y yo lo que guardo es un silencio para escuchar este encuentro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Iñaki, y gracias a todos los que están aquí hoy. Algunos, la mayoría, son ya asiduos de otros encuentros y da mucho gusto volvernos a ver aquí. Es una especie de pequeña comunidad de lectores militantes. Bueno, y ustedes ya saben que un escritor es, en primer lugar, o si se quiere, ante todo, es un lector impaciente. Entonces, bueno, pues en esta comunidad de lectores hoy tenemos a José Ovejero, que como bien ha dicho Iñaki, pues ya tiene una obra amplia porque es un escritor razonablemente prolífico. Digo lo de razonablemente porque no es un escritor de los de libro por año, que es una forma, creo yo, de explotación abusiva del propio talento, pero sí es un autor que, como ya tiene una dilatada carrera, pues se ha escrito, ha tenido tiempo de publicar bastantes libros
en muchos géneros, en el ensayo, en la poesía, en la novela, en el cuento. También ha incursionado en el teatro, incluso como actor, lo cual me parece que es una cosa que yo le admiro muchísimo. Yo, si me subiera a un escenario a decir no, cualquier cosa así en representación total, sé que entraría en una crisis atroz. Pero él no solamente lo hace, sino que encima lo hace muy bien. Entonces, ya digo, es una... Pero además de esto, además de tener una obra nutrida, tener premios que lo avalan, premios además variados, tiene y premios importantes. El premio Alfaguara de novela, tiene el premio Anagrama de ensayo, tiene también el premio Primavera de novela y el premio Ramón Gómez de la Serna de novela y el premio Grandes Viajeros para libros de viajes. Así que, como ven ustedes, entre otros, que es un... Y los premios no necesariamente un autor puede ser un gran autor y no ser un autor premiado. En el caso de Ovejero es un gran autor y es un autor premiado. Así que en este caso los premios vienen a reforzar lo que sus libros dicen por sí mismos sin necesidad de premios. Pero bueno, está bien que los haya recibido y sobre todo yo diría que como lector y como escritor también siempre me da mucha felicidad cuando los premios recaen sobre obras que realmente tienen un valor literario. Es como un triunfo. Yo siempre pienso que una gran obra premiada es una alegría para todos los que escribimos y para todos los que leemos, ¿no? Bueno, entonces, pero además de todo eso, José Ovejeros yo diría que se caracteriza por ser un constructor de personajes. Es muy difícil olvidar los personajes de la obra de Ovejero. Y entonces yo pensé que para hablar sobre el personaje en la literatura, pues qué mejor que él. O sea, me parecía que digamos, es un maestro en eso. Ha dado ya un abanico impresionante de personajes. Ya digo, algunos de ellos después hablaremos, pero yo solamente diré un nombre propio que a mí me ha dejado marcado de por vida como lector, que se llama Mickey. Entonces, el personaje de Un mal año para Mickey, una de sus novelas. Entonces, cuando alguien es capaz de dejar un personaje que se queda en la memoria del lector, bueno, eso es algo importante. Yo diría que ese es el gran triunfo de la literatura. O dicho de otra manera, si nos ponemos a ver la literatura que perdura, que ha quedado, que sigue siendo referencia, en la inmensa mayoría de los casos, es una literatura que está asociada a personajes que perduran. La gran literatura, la gran novela, es una novela de personajes y está asociada a personajes. Hablamos de Ana Karenina, hablamos de Raskolnikov, hablamos de Quijote, son personajes, o de Tristán Sandí, o de Jacques el Fatalista, son personajes, son grandes novelas, pero son grandes personajes que perduran, ¿no? Y que nos acompañan. En la presentación de la promoción de este encuentro, pues se hablaba de que los personajes a los lectores nos acompañan como si fueran seres vivos, se nos quedan por ahí enredados y nos sirven de referencia y nos cuentan cosas durante mucho tiempo, ¿no? Pero claro, tanto José como yo somos escritores, entonces nuestra relación con los personajes es más compleja que la simple relación del lector que se identifica o que se fascina ante un personaje. A nosotros nos toca la ardua tarea de construirlos y de echarlos al mundo, de parirlos, ¿eh? Somos como eso, somos paridores de personajes. Y de eso de lo que yo creo que podríamos hablar hoy. Si te parece bien, José, nos metemos en ese berenjenal, ¿no? Me parece perfecto. Yo utilicé esta frase famosa esa de Baudelaire, que decía: hipócrita, lector, mi semejante, mi hermano, ¿no? Y yo la parafraseé diciéndote que era hipócrita, personaje, mi semejante, mi hermano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Podemos entrar por ahí si te parece, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de semejante y de familiar en los personajes con respecto al autor? ¿O cuánto sientes tú de familiar o de semejante entre tus personajes y tú? Muy bien, pues empezamos por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Cervantes, Iñaki, Olvido, Eduardo y a José Manuel por conversar conmigo sobre los personajes. Fíjate que estabas diciendo antes que el personaje
es algo fundamental en la literatura y que muchas veces lo que se nos queda de una novela es el personaje. Y sin embargo, el personaje sufrió una crisis grave en los años 50 y 60, sobre todo a través a partir de la nueva novela, del Nouveau Roman. Rob Grillet, uno de los grandes teóricos del Nouveau Roman, decía que el personaje estaba muerto, que el personaje era una figura de museo, que en el siglo XIX había estado muy bien. Y bueno, y nos acordamos de muchos de esos nombres que tú dices. Podríamos añadir a la regenta, podríamos añadir a Fortunata y Jacinta, pero para él todo eso eran seres de panteón, que la novela contemporánea podía y debía sobrevivir sin personajes. Y otra escritora de la época, Nathalie Sarraute, decía que si a un escritor contemporáneo le mencionaban la psicología de los personajes, que se tenía que sonrojar, porque le parecía una cosa un poco absurda. Pues a pesar de toda esa crisis, a pesar de la crisis también que atravesó durante toda la posmodernidad, el personaje sigue ahí. Y parece que lo que esperan muchos lectores y muchas lectoras es que siga por mucho tiempo, que lo que buscan son personajes que se queden porque son personajes con los que dialogan, con los que entran en un contacto muy cercano. Ese contacto cercano, claro, primero lo tiene quien escribe, que está, como tú decías, creando y pariendo esos personajes. Mi relación con ellos es una relación siempre conflictiva, porque yo siempre me he esforzado en que mis personajes no sean yo. Hay autores que utilizan la autoficción, la narración autobiográfica, e incluso hay autores que sin hacer eso dan siempre, o casi siempre, una voz similar, unas características similares a sus personajes. Si nos salimos un segundito de la literatura y pensamos en el cine, Woody Allen tiene unos personajes durante muchísimos años de su carrera que sospechamos que son Woody Allen, o gente muy cercana a Woody Allen. Hasta el punto de que en las películas en las que no actúa Woody Allen y dirige Woody Allen, los actores se mueven como si fuesen él. O sea, hay una absorción total del personaje por el creador. Yo me peleo con mis personajes para que eso no suceda, para que no se apropien de mí, para que no me absorban y no sea yo el que esté hablando desde las novelas. Ahora matizo esto porque evidentemente siempre estoy en mis novelas, en mis cuentos, etc. Eso me lleva, por ejemplo, a que cuando paso de una novela a otra, siempre busco cambiar la voz. Porque si cambias la voz, estás cambiando la psicología, la clase social, el carácter, la educación, un montón de cosas del personaje, ¿no? Que luego te van a permitir trabajar con él. Entonces, lo que yo hago muchas veces antes de verdad decir que estoy ya trabajando en una novela es empezar a trabajar la voz. Por ejemplo, cuando escribí La seducción, ahí me di cuenta enseguida de que tenía un problema. El protagonista, Ariel Hernández, tiene 50 y tantos años, es escritor, ha ganado una serie de premios, es decir, tiene toda una serie de características que lo acercan a mí, ¿no? Que podría ser yo Ariel Hernández. Entonces pasé mucho tiempo buscando la voz de Ariel Hernández para que no se me pareciese en absoluto. Decías antes de que empezásemos que yo soy un tipo más bien serio, de pocas palabras, todas las cosas. Bueno, pues Ariel es un tipo expansivo que solo sabe hablar a voces, que no le basta con el espacio de la silla, ¿no? Tiene que gesticular como estoy haciendo yo ahora, cosa que yo no hago nunca, y tiene que ocupar todo el escenario. Entonces, hasta que no encontré la voz de Ariel para que no se pareciese a mí, no me puse de verdad a escribir La seducción. Entonces, mi relación, por eso digo, con mis personajes es conflictiva, es siempre la de no, aléjate de mí, no quiero que te acerques, quiero crearte ahí fuera, entonces primero te voy a dar una voz, te voy a dar un tono y entonces ya empezamos a conversar, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, no, perdón, con esto termino, que de todas maneras hay cosas tuyas que se introducen en tus personajes, pero no necesariamente en el protagonista.
ni más en el protagonista que otros. A menudo tú estás diseminado por toda la obra. Claro. Ahora sí, fíjate que estaba pensando que es interesante, bueno, primero ese recurso a la voz de entrada, también me parece que tiene también algo como también tiene que ver con tu gusto por el teatro también, ¿no? Es decir, esa sonoridad, claro, y cada autor tiene también sus maneras, ¿no? O sea, hay autores que empiezan más por la anécdota, por la situación, más que por la voz de narrativa, ¿no? Eso me imagino que te llevará a la mayor parte de las veces a utilizar primera persona, ¿no? Porque la primera persona es más fácil de identificar con una voz, ¿no? Pues sí y no, porque luego eso es la segunda parte, decidir en qué persona voy a escribir y en qué tiempo. Si va a ser pasado, si va a ser presente. Tengo novelas que están escritas en presente y tengo novelas en pasado y tengo novelas que están escritas en yo, en primera persona, y otras en tercera persona. Pero lo que he empezado a hacer, que me parece que es tremendamente divertido para un escritor y muy interesante, es empezar a mezclar voces. Los Ángeles Feroces está escrita en primera, segunda y tercera persona. La seducción hay un juego con eso, pero es otra historia. Insurrección, mi última novela, está escrita en primera, segunda y tercera persona. Pero además no es que haya una parte en primera, otra parte en segunda, sino que va fluyendo. De la primera de pronto pasamos a la segunda y de la segunda a la tercera. Porque la voz es una convención narrativa. Y como toda convención, porque quiero decir, no hay un yo, no hay una voz, quién es el narrador omnisciente, no es nadie, es una convención. Entonces las convenciones están muy bien para entendernos, para llegar a una especie de acuerdo con los lectores sobre lo que está pasando allí y cómo. Pero las convenciones están muy bien para romperlas y para saber cuándo las rompes y por qué. Entonces yo me he dado cuenta de que ese juego con las personas a menudo incluso les pasa desapercibido a mis lectores. Pero lo que no les puede pasar desapercibido es que hay a veces una cercanía mayor, a veces una mayor distancia, a veces una relación más directa con el lector, cuando el personaje se dirige al lector. En Los Ángeles Feroces, de pronto es como si en el teatro, cuando se rompe la cuarta pared, que se vuelve el personaje al lector y le dice, oye, pero tú te creerás que estas cosas no son así, a lo mejor es que no estás mirando bien, ¿no? Entonces empieza una discusión. O el personaje de la seducción, que nada más empezar ya está insultando al lector y le está agrediendo. Y le está diciendo, si te molestan las palabrotas en la literatura, pues te vas a la mierda, ¿no? Entonces descubrí que eso también te permite jugar con el personaje y con la relación que el personaje va a tener con los lectores. Cuando estoy trabajando... De todas formas, el que tú decías que muchas veces el lector no percibe tanto ese juego, ¿no? Y eso a mí me parece que sería el mayor elogio que se puede hacer de una obra, ¿no? A mí, sí. Que la arquitectura de un texto no sea evidente, que la arquitectura sea acogedora y no se imponga como un espectáculo simplemente para que todo el mundo se quede pasmado ante lo listo y lo hábil que es el autor, me parece que es uno de los mayores elogios que se puede hacer, ¿no? Sí, sobre todo cuando esa arquitectura además está a la vista. Lo que pasa es que estás ofreciendo al lector otras cosas que le llaman mucho más la atención, pero claro, no hay ocultación ninguna. Está allí, yo, tú, él, ella, pero sin embargo el lector está ocupado con otras cosas. A mí eso me parece muy interesante también porque, claro, lo que tú dices, cuando te fijas en ese artificio, a menudo lo que estás haciendo es acercarte a la novela experimental. A mí me suelen decir que experimento mucho, yo digo sí, pero yo no hago novela experimental. A mí no me interesa el experimento, me interesa el resultado y cómo consigo, o si consigo, comunicar más y otras cosas a través de esos artificios míos. Bueno, claro, hablando de novelas experimentales, antes citabas al Nouveau Roman, cuya especialidad consistía en que te dedicaras a ver toda la arquitectura de la cosa, puesto que el personaje carecía de interés. Uh-huh. Y yo siempre le he reconocido que consiguieron, ellos demostraron efectivamente que el personaje carecía de interés.
sus novelas en buena parte de los casos también. Entonces yo recuerdo, quizás porque la falta de interés del personaje contagiaba al texto. Fíjate que siempre, para mí la novela más larga de la historia, la que más tiempo he tardado en leer y más me costó, fue una novela de Alain Robbe-Grillet, al que por cierto leí todo, porque en esa época yo quería ser muy experimental y entonces pensaba que me tenía que gustar. Y no me gustaba, pero yo insistía. Y a base de insistir me leí todo Robbe-Grillet. Y Pues no su debe de novela haber muchas personas en el mundo que lo hayan Sí, hecho, por lo cierto. sé, quedé gravemente damnificado desde entonces. No me he conseguido reponer de esa experiencia. Pero tiene una novela que se llama La celosía, que es una novela que Sí, tardé la leí. 2 meses tardé en leerla. Tiene 120 páginas, las 120 páginas más hostiles al lector que he leído en mi vida. O sea, entonces el experimentalismo cuando es un objetivo en sí, es decir, cuando la literatura experimental o la experimentación literaria es un objetivo en sí mismo. Bueno, yo creo que eso tiene muchos riesgos, aunque también yo creo que gracias a esas experimentaciones, aunque dieran esos libros que pueden resultar tediosos, después se ha usado mucho, es decir, porque el hecho es que uno después, tú mismo o yo mismo, muchos autores que no hacemos novela experimental al modo en que lo hacía el nuevo Goma, pero sí que aprendimos muchas de las técnicas que ellos experimentaron, después han sido de una utilidad tremenda para otro tipo de novelas en lo que digamos con otras ambiciones distintas. Pero mira, hay una cosa que me llamaba la atención al principio. Tú decías que tú haces un gran esfuerzo para que los personajes estén lejos de ti, para que no sean tú. Y claro, en ese sentido también sería interesante que nos hablaras cómo escribiste tu primera novela, porque en tu primera novela, sin embargo, la materia prima de tu primera novela es una materia prima que tiene que ver directamente con tu vida. Sí. Es decir, La añoranza del héroe es una novela que cuenta la vida de un personaje, de un cubano que viene a España, participa en la guerra civil, después vuelve a Cuba, sus relaciones con la familia, y yo sé que ahí hay mucho de la biografía de tu propia familia en esa novela. Entonces ahí supongo que crear esos personajes, el personaje de Neftalí Larraga, el propio personaje del narrador, que es el que está contando esa historia y que ocuparía de algún modo tu lugar, Sí. pues tiene que haber sido difícil. O sea, como primera prueba, es una prueba complicada, ¿no? Para lograr establecer distancias entre tu vida, tu familia y los personajes de creación, de ficción, ¿no? Sí, de todas maneras, claro. Y yo todas estas cosas que estoy diciendo ahora, las estoy diciendo ahora, a mi edad. Pero quiero decir, hay toda una evolución hasta llegar aquí. Y la poética yo creo que es muy buena, pero a mí me gusta mucho la poética de usar y tirar. Quiero decir, el decir, ahora estoy convencido de esto y voy a trabajar así, pero la próxima novela no. Voy a hacer otra cosa completamente distinta que me va a permitir aprender y llegar a lugares a los que no habría llegado con mi poética de hace unos años. Y de todas maneras, fíjate que es curioso que esto no era una cosa deliberada y sobre todo no era una cosa pensada, porque yo he empezado a pensar en literatura muy tarde. Yo escribía, pero yo no tenía ninguna relación ni con el mundo literario, ni con el mundo de la crítica, ni siquiera había estudiado filología. No, yo escribía, pero no pensaba sobre lo que escribía. Y sin embargo, ya entonces, cuando escribo Añoranza del héroe, hago una cosa que es peculiar, que es el personaje, que en realidad sería yo, lo escribo en tercera persona. Cuando lo obvio habría sido, porque, como tú dices, es una historia de mi familia. Lo lógico habría sido que diga, y fui y me encontré, fui a buscar a este revolucionario cubano, o fui a buscar a fulanito, o me dijo, no, ahí quito a encontraste José una Ovejero distancia, ¿no? y se llama Ramón, que es mi segundo nombre, porque yo me llamo José Ramón, aunque salvo mi madre creo que nadie me llama así, y es Ramón y en tercera persona. Ramón fue a. Mira, qué curioso. Ya entonces yo tenía un poco esa idea de que por cerca que esté la materia de mí, yo necesito una distancia de mis personajes. No sé por qué, en el fondo, pero estaba ya ahí. Y digamos, ese proceso de distanciamiento del personaje para luego meterme en él, porque lo que yo quiero después es como un actor encarnar a ese personaje que he creado,
llega, digamos, al extremo en un libro de poemas, mi último libro de poemas, que se titula Mujer lenta. En Mujer lenta yo me digo, cuando me pongo a escribirlo, porque yo no escribo poemas y luego publico un libro, sino que me pongo a escribir un libro de poemas. Tengo un proyecto. Y ahí el proyecto es, cuando escribimos ficción, creamos personajes. Los lectores en general saben que esos personajes no son el autor, aunque a veces te reprochen cosas que ha dicho o hecho un personaje como si las hubieses hecho tú. Pero bueno, son momentos de enajenación, que significa que el lector, la lectora se han metido en esa historia y les importa. Pero en general saben que no eres tú, que si antes mencionaba Iñaki las vidas ajenas, que si el banquero de esa novela dice toda una serie de cosas sobre la sociedad, no es José Ovejero quien la está diciendo, sino un banquero. Y dice las cosas que podría decir alguien en esa situación. Bueno, con esos personajes que nos inventamos, que son ficticios, que no son el autor, que no son nadie, los lectores se conmueven, se interesan, se apasionan, si la cosa funciona, claro. Pero en poesía siempre pensamos que lo que allí aparece son las emociones del autor o de la autora y las ideas del autor y de la autora. Y eso lo hace auténtico. Y yo dije, ¿por qué? ¿Es que no es auténtica la novela por el hecho de crear personajes? Pues voy a escribir un libro de poemas que escribe una mujer. Entonces, es la mujer la que escribe todos esos poemas y yo intento meterme en esa persona de la misma manera que intento meterme en mis personajes. Y Mujer lenta es el libro de poemas de alguien, de una mujer, que no soy yo. De todas maneras, en tu poesía siempre ha habido una vocación narrativa, ¿no? Porque el primer libro tuyo, la biografía del explorador, ya ahí estaba pues la vida de Stanley, o sea, había mucho de construcción de personaje también, ¿no? Y por otra parte, es que esa idea del poeta, de la voz del poeta, es una idea bastante moderna, ¿no? Es decir, la poesía, el origen mismo de la poesía es un origen narrativo. Es decir, la poesía transformada en confesional o en exposición del alma del autor es un invento literario relativamente reciente dentro de la tradición poética, ¿no? Del romanticismo para acá. Bueno, había ya apuntes en la Edad Media en algunos casos, ¿no? Pero, yo qué sé, François Villon y gente así, ¿no? Pero la verdad es que es relativamente... O sea que a mí incluso hay, por ejemplo, estaba pensando en la tradición poética inglesa, Coleridge o Woolridge, ellos incluso la utilizan como soporte filosófico, ¿no? De pensamiento filosófico, no solamente un aporte emocional o psicológico, ¿no? Sí, entonces, a mí me parece... Quiero decir, en cierto modo tú estás recuperando con eso una tradición de devolverle a la poesía el personaje, que es algo que también ha hecho, por ejemplo, William Ospina, que también meter el personaje dentro de los poemas, ¿no? Sí, como dices, yo había hecho eso de utilizar una poesía narrativa, como ha hecho también, qué sé yo, Ondaatje. La poesía de Ondaatje es narrativa, tiene la historia de Billy el Niño contada por él mismo, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que donde se suele hacer la distinción es, sí, hay una poesía narrativa, hay una poesía filosófica, pero si es lírica, entonces tienen que ser las emociones del autor. Ya. Y eso es lo que yo pongo en tela de juicio en Mujer lenta. Yo puedo expresar emociones con intensidad y con veracidad, aunque no sean mías. Claro, y además te metes en piel ajena, y en este caso bien ajena, porque es en piel de mujer, ¿no? Eso es una experiencia tremenda. Yo también lo he hecho 2 veces en la novela última, la de Mi nombre es Jamaica. Está la narradora en primera persona, es una mujer. Y eso me costó muchísimo escribirla, porque uno no se da cuenta, y eso también, uno no se da cuenta de hasta qué punto está determinado por quién es y por lo que es, por el cuerpo que tiene, por ejemplo, más que cuando te pones a escribir tratando de hacerlo de otro punto de vista. Al inicio de esa novela, por ejemplo, no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, pero yo me daba cuenta que había expresiones, giros, maneras de mirar las cosas que eran de hombre. O sea, eran porque yo soy un hombre y me salían espontáneamente. Y de repente lo estaba leyendo a esa mujer
y me daba cuenta de que faltaba el cuerpo de ella, por ejemplo. El cuerpo que es tan importante como que es narración, la relación del personaje con su propio cuerpo, no precisaba de un esfuerzo consciente para darle un lugar en la narración, ¿no? Es decir, ahí estaba completamente determinado por eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en esos casos, cuando hacemos ese tipo de trabajos, tenemos que ser conscientes de que siempre hay una parte de fracaso. Quiero decir, de la misma manera que un actor no es el personaje que encarna, siempre hay una distancia. Cuando yo escribo Mujer lenta, yo intento dar veracidad, como digo, a ese personaje femenino que está escribiendo poemas, pero yo sé que va a haber una distancia, que hay algo que no voy a poder rellenar porque mi experiencia no puede ser nunca, por mucha empatía, y yo creo que la empatía es fundamental en la literatura, por mucha empatía que yo utilice, va a haber algo a lo que no llegue. Hay cosas de las que soy consciente, por ejemplo, lo que tú decías de tengo un cuerpo distinto. Eso significa que yo tengo también una experiencia distinta, no solo de mi cuerpo, sino de las miradas de los otros. Yo sé, por ejemplo, que si yo voy por una noche, por una calle oscura, yo no temo que abusen sexualmente de mí. No es que no pueda suceder, puede suceder, pero no es algo que se me ocurra. Puede ocurrírseme que temer que me den un navajazo, pero esa otra parte no. Una mujer es probable que sí, porque ha hecho determinadas experiencias. Entonces tú no puedes abarcar por completo las experiencias del otro, en este caso de la otra, pero eso te sucede también cuando estás escribiendo sobre un asesino en serie o sobre un explorador del siglo XIX, ¿no? Siempre hay esa distancia y siempre hay un pequeño fracaso en la creación de un personaje. Pero claro, lo que pasa es que a mí para mí el caso de cuando un autor entra en la piel de una mujer, un autor hombre, o viceversa, una mujer entra en la piel de un hombre como personaje, o sea, una escritora se mete que ocurre también con mucha frecuencia. Me parece el caso extremo de alteridad, porque yo pienso, por ejemplo, cuando tú creas un personaje que es un asesino, es un delincuente. Obviamente, ni tú ni yo somos asesinos, o al menos confesos. Por lo tanto, no forma parte de nuestra experiencia. Pero hay un elemento de agresividad que todos llevamos dentro con el que uno puede jugar. Sí, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos estado furiosos con ganas de darnos a patadas con una puerta o morder a alguien. Quiero decir, porque hay un momento en que uno puede realmente estar iracundo, ¿no? Y uno puede tirar de ese hilo y exagerarlo, imaginar y hacer una perspectiva y entrar desde ahí. Pero hay elementos, es decir, la condición de la mujer es que uno no ha estado nunca en ese papel, en ese lugar. O sea, por lo menos para mí eso fue la mayor dificultad. Yo he tenido piratas, yo no he sido pirata nunca, obviamente. Y he escrito sobre asesinos también y sobre gente con la que no empatizo para nada, pero en la que de alguna manera sé que puedo extraer de mi propia experiencia, ¿no? Entonces, ahí de repente descubrí que cuando estaba escribiendo desde el punto de vista de una mujer, me faltaba ese elemento. Y muchas veces tenía que recurrir a mi experiencia, sí, pero a mi experiencia desde el otro lado. Es decir, como observador de las mujeres y como persona que ha interactuado con mujeres toda su vida, desde mi madre hasta mis amantes, hasta mi hermana, hasta mis amigas, pero era desde fuera. Entonces, y fue un proceso complicadísimo. Yo no sé si para ti ha sido así, pero para mí fue un proceso extremadamente complejo. Sí, pero yo no sé si estoy del todo de acuerdo contigo, porque yo creo que no. Al fin y al cabo yo comparto muchísimo más de experiencia con la mayoría de las mujeres que conozco que con un pirata del Caribe o con un asesino en serie. Lo que pasa es que el pirata y el asesino tienen una ventaja, y es que no te van a leer. Mientras que las mujeres, muchas mujeres sí, entonces pueden ser conscientes de eso que a ti te falta, pero con el pirata y con el asesino puedes incluso acudir a ciertos estereotipos y es muy poco probable que te los echen en cara.
Nadie va a venir Mientras a que si protestar. acudes a los estereotipos con mujeres que te rodean y que te leen, pues sí, te los van a echar en cara. Pero yo Oye, creo que escribo mucho más de dentro. Por ejemplo, si escribo sobre una mujer actual, contemporánea, en insurrección, sobre una adolescente de 17 años, que si escribo sobre un banquero belga con intereses en el Congo. Conozco a muchas más mujeres y adolescentes que banqueros belgas. Y su experiencia probablemente de la vida es mucho más cercana a la mía que la de ese banquero que juega al golf. Entonces no estoy seguro de que sea tan desde fuera. claro, no, oye, el problema para mí era hacerlo en primera persona. Ese es el problema. Es decir, porque esa voz, ese Uh yo, -huh. ese es el que me dificultaba. Oye, y tú hiciste, yo cuando lo hice, obviamente antes de dar por terminado el libro, lo que lo sometí fue a una lectura despiadada de mujeres, de escritoras y lectoras, para que me señalaran todos los posibles falta de credibilidad. ¿Tú has trabajado así también con ese personaje? ¿Lo has dado a leer a lectoras? A lectora, a la que tengo en casa, Bien. que es muy buena lectora. Entonces, ella es la primera criba en realidad de todo lo que hago. Bueno, nos pasa lo mismo. Estamos los dos en la misma tesitura. Uh -huh. Oye, claro, ahí estábamos hablando de ese caso el otro, llevado así como un poco al límite, pero cuando quería preguntarte si también, aunque uno elija personajes que son ajenos y aunque uno tenga una voluntad de ajenidad, a veces, para algunas historias, en algunos momentos, uno necesita crearse una especie de alter ego. Es decir, un personaje que no eres tú, pero que sería como de tu familia, sería como un primo hermano cercano, es decir, alguien con el que compartes muchas cosas de tu vida. Eso a mí me pasó en Una belleza convulsa, por ejemplo. Yo no quería contar mi vida, pero quería contar muchas cosas que tenían que ver con cosas de mi vida y entonces creé este personaje y es un personaje que después ha seguido teniendo, se me ha aparecido en otra novela y quiere volver a aparecerse en una tercera. ¿Tú has tenido alguna vez esa sensación o esa necesidad de buscar un alter ego en alguno de tus libros? Yo creo que no, quiero decir, lo he tenido ese alter ego, pero yo creo que muy al principio y más por incapacidad creativa que por auténtica voluntad, sino porque no sabía hacerlo de otra manera y me salía mi voz y salía yo por allí. Pero luego de una manera ya, digamos, cuando tenía un poco más de experiencia creativa, como tú ya con Una belleza convulsa, etcétera, yo creo que nunca lo he buscado. Ahora mismo no se me ocurre el momento, claro. Con la literatura de viajes, evidentemente, cuando he escrito literatura de viajes, el viajero soy yo, por mucho que me distancie de mí, no hay manera. Pero en la ficción yo creo que no lo he hecho, tampoco sé por qué, pero no lo he hecho. Quizá porque no me encuentro muy interesante, entonces no me gusta verme demasiado por ahí en medio, es como que estorba un poco en la novela, ¿no? La vuelve menos dinámica. Sí, claro, con la literatura de autoficción hay muchos autores que están muy presentes en sus libros, ¿no? Y eso Claro. da resultados muy, muy variados, ¿no? Hay veces, bueno, sin citar a nadie, pero hay veces que uno le dan ganas de decir, oiga, por favor, usted el autor, ¿podría echarse un poquito a un lado para que yo vea lo que están haciendo los personajes y pueda seguir lo que me interesa? Porque como que ya a usted ya lo tengo muy visto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso que se ha dado en llamar autoficción y que abarca un montón de cosas distintas, porque no es lo mismo Soldados de Salamina que una novela de Sergio del Molino o qué sé yo, en la que verdaderamente está hablando de sí mismo de una manera mucho más autobiográfica, o María Sánchez, o hay un montón de cosas ahí y hay cosas muy interesantes, en mi opinión. El problema para mí de la narración autobiográfica es un problema distinto pero similar al de la poesía, a saber que es muy fácil escribir un mal poema. Un mal poema lo puede escribir cualquiera. Una mala narración autobiográfica también. Si quieres escribir una novela de ficción,
ya tienes que esforzarte más, tienes que crear unos personajes, una trama, un montón de cosas. En la novela de autoficción y sobre todo la autobiográfica, ya tienes la trama, ya tienes los personajes. Entonces, es muy fácil escribir algo malo o mediocre. Eso no significa que todo lo que se escriba vaya a ser malo y mediocre, ¿no? Ahí tienes a Proust, ahí tienes, qué sé yo, un montón de autores contemporáneos que lo hacen muy bien. Bueno, el problema es que puede Henry haber... Miller, por ejemplo, que es un padre de... Pero que hay una precursor de proliferación por la sencillez del género. Eso, pero cuando digo sencillez del género me refiero para hasta alcanzar un determinado nivel de calidad. Pero hasta ahí es muy fácil, como una mala poesía o un mal cuento. Claro, el que le da la vuelta de tuerca ya a todo esto de los personajes y la relación con la novela es Patrick Deville, porque él hace novelas sin ficción. Entonces ahí de repente, que son novelas en las que va a un lugar y empieza a contar historias que están relacionadas con ese lugar, como si se sienta, porque además siempre la novela suele ir a un sitio, se suele escoger un café, un lugar, suele comprar un periódico de un día, y a raíz de ese, mientras está, digamos, esa lectura de ese periódico, empieza una especie como de viaje en vertical sobre todos los acontecimientos que han tenido lugar en ese lugar en distintas épocas durante los últimos 100 y pico años, y hay una nube de personajes que son personajes históricos, gente que él cruza, él mismo, ¿no? Sí. Y lo interesante es que, aunque es una novela sin ficción, uno no puede evitar pensar que la ficción está permanentemente ahí. Es decir, incluso en los personajes que son personas reales, con nombres y apellidos. Es el tendero de tal, el barman de tal sitio, o el presidente de la república de tal lugar, o el escritor tal que él encuentra en tal sitio. Hay un tufo, hay un aroma a ficción, que eso muchas veces yo se lo he comentado al propio Patrick cuando hemos hablado, discutido sus libros, que es como parece que es inevitable, ¿no? Es decir, en el momento que trasladas al papel, en el momento que empiezas a narrar ese orden que impone la narración, de alguna manera genera un estado ficticio o fictivo en el que se sumen todos los personajes, aunque sean personajes reales, ¿no? Claro, también porque nos hemos formado la mayoría como escritores y con la ficción. Entonces, aunque no estemos escribiendo ficción, a menudo utilizamos herramientas de la ficción, la concentración de los puntos de interés, el ritmo, la estructura, los detalles, hay toda una serie de cosas que luego también pasan a la crónica pura y dura. En la crónica latinoamericana, bueno, ya sé que es una etiqueta demasiado grande, pero vamos a decir, hay muchos cronistas latinoamericanos que en su manera de escribir te das cuenta de que están utilizando herramientas que habrían utilizado también si escribiesen una novela, ¿no? Entonces, incluso me di cuenta... Hay un caso, Josefina Licitra, no sé si has leído el libro Los Otros, no. De José. Es una cosa impresionante de libro sobre un conflicto, un asesinato en la barriada conurbano de Buenos Aires. Podría ser una novela perfectamente. O sea, tiene todas las técnicas, toda la estructura narrativa de una novela, siendo una crónica. Sí, bueno, y hay otros autores, pienso en Sebald, por ejemplo, puede escribir una novela como Austerlitz o puede escribir Los Anillos de Saturno, que es un viaje a pie, pero no se diferencia tanto, ¿no? Salvo que en un caso sabemos que se ha inventado el personaje y en otro que no. Pero al final, narrativamente, las similitudes son enormes. Oye, ¿qué haces tú con un personaje que detestas? Es que a mí mis personajes me caen bien. Todos. Quiero decir, aunque sean auténticos monstruos y gente muy desagradable, mientras estoy escribiéndolos, siento cierta simpatía por ellos, ¿no? Entonces, además, porque hay una cosa que suelo hacer y es cuando yo quiero que salga algo que pienso yo, no se lo pongo al personaje bueno con el que vamos a empatizar, al simpático, al divertido, sino que se lo pongo al peor de todos. Entonces, el peor de todos a menudo dice más cosas de las que yo pienso que los otros personajes. Pero es que cuando estoy con un personaje yo estoy encantado de estar con él.
salvo que me cueste, eso es otra historia, el problema de cuando un personaje no te sale, pero si está fluyendo, a mí no me cae mal ninguno. El personaje, el protagonista de la seducción, jamás sería amigo mío. Me parece un tipo detestable. Pero mientras estaba escribiéndolo, yo lo estaba adorando y me estaba divirtiendo con él y me parecía genial el tipo de burradas que decía. Estaba bien. Entonces, a mí no me caen mal. Yo no recuerdo ninguno que mientras los estaba escribiendo dijese, qué desagradable este tipo. Miki, que mencionabas hace un rato. Ya sabes que yo, Miki me tiene traumatizado a mí es como un lector. horror de personaje. Es un tipo les digo a ustedes que esa novela es una novela maravillosa, un mal año para Miki, pero ustedes van a detestar a Miki, porque Miki es un personaje. Lo que pasa es que al mismo tiempo tiene otra cosita, pero es un personaje que te inquieta. Yo, fíjate, hace años que lo leí y sigue ahí, me sigue visitando. Sí, pero me inquieta a mí y me inquieta saber que yo he estado ahí dentro, ¿no? Que yo he escrito esas cosas, que he intentado sentir exactamente lo que sentía Miki, hasta el punto, creo que te conté una vez, de autoprovocarme ataques de pánico, porque Miki siente ataques de pánico. Y yo pensé, joder, ¿cómo es esto? Entonces, pues empezar a respirar muy deprisa y solo hasta aquí, sin que baje el aire, empezar a sentir la carne de gallina y empezar a sentir el pánico, entonces empezar a gritar con Miki y parar y decir, joder, esto es lo que sientes más o menos. Pero claro, yo me estaba metiendo en el papel de Miki hasta el punto de haber sido relativamente insoportable durante los meses que estuve trabajando con este personaje. Ahora me cae mal, ¿no? Ahora como lector a posteriori, pero en su momento no. Claro, fíjate, es interesante porque yo tengo personajes que me caen mal. A mí me caen mal. Y me caían mal incluso cuando estaba escribiendo sobre ellos. Pero lo que siempre he pensado es que uno no puede escribir contra el personaje. No. Es decir, tú no puedes escribir para desacreditar a un personaje, ni para poner en evidencia lo que te desagrada de ese personaje. Es decir, no puedes trabajar, conspirar contra tu personaje, te tienes que poner de su lado. Lo que pasa es que para mí es una compañía molesta, es como tener que ir con alguien que no me gusta nada y lo tengo al lado, pero tengo que acompañarlo sí o sí, y tengo que contarlo y tengo que entender lo que está haciendo, ¿no? Y en la última novela que he terminado, no sé por qué, a lo mejor es que necesitaba autocastigarme, pero son dos historias que se van alternando y son dos personajes absolutamente odiosos. De hecho, la novela se llama Odio. Así que yo no sé si es que estoy yo atravesando un odio contra el mundo o algo así, pero elegí esos dos personajes que son dos personajes verdaderamente horribles y he tenido que ir con ellos para todos lados y no puedo decir que me hayan caído bien o me hayan gustado. No me caían bien ni me gustaban. Pero he estado ahí y he estado dentro de sus cabezas y al lado sentado con ellos y dándoles conversación, tratando de verle. Claro que ahí no usé la primera persona, ahí usé la tercera persona porque en la primera persona me habría metido en un infierno que no estoy muy seguro que era el que quería visitar, ¿no? Entonces, yo creo que has dicho, es difícil. Sí que has dicho ahí algo importante y es que no se puede escribir contra los personajes, porque si lo haces, y yo creo que hay mucha gente que lo hace, y los llevas al tópico. Y si, claro, tú tienes el ejemplo que suelo poner, un capitán fascista. Entonces, ¿cómo va a ser ese capitán fascista al que aborreces porque tú no eres fascista? Pues va a ser malvado, va a maltratar a su mujer y le va a oler el aliento y qué sé yo. Todo va a ser un horror en él, ¿no? Entonces lo aplanas. Si escribes contra, estás aplanando tus personajes. Solo hay una persona contra la que se pueden escribir las novelas, que es contra el autor. Es decir, contra sus automatismos. Yo eso es algo que trabajo mucho en los talleres de escritura, escribir contra eso que sería lo primero que tú escribirías, contra esa mirada que tú ya tienes casi de fábrica, contra esos tópicos personales en los que incurres una y otra vez. Entonces, intentar decir, no te voy a dejar salirte con la tuya, vamos a irnos a otro sitio. Entonces, escribir contra uno mismo como autor me parece muy fructífero. Contra los personajes, como tú decías, un desastre.
Claro. Y lo bueno, generalmente, en eso los personajes ayudan mucho, porque esto lo hemos hablado tú y yo a veces, y también recuerdo algunas conversaciones con Antonio Sarabia hablando de este tema de los personajes. Eh, claro, los personajes, yo diría que un autor sabe de la novela más muchas veces que los personajes, porque tiene una visión más global de la novela. Pero sin embargo, los personajes intuyen más de la novela que el propio autor. Es decir, son los personajes los que te guían muchas veces, los que te conducen a lugares que tú no sospechabas o los que te abren el camino, el modo de resolver situaciones, ¿no? Es decir, el juego de los propios personajes, ¿no? Entonces, para escapar a esas, para poner al autor en su sitio, claro, lo mejor suele ser seguir a los personajes, darle la razón a ellos. Al final yo creo que si hay una polémica entre el autor y el personaje, si el autor quiere una cosa y el personaje se resiste, y eso a todos nos ha pasado. Aquí hay más escritores en esta. Está Cristina Norton, está Carla Suárez, está Iñaki. Todos sabemos que hay veces que tú quieres que ocurran cosas y que los personajes hagan ciertas cosas y los personajes no se dejan. No se dejan simplemente porque te dicen, no, esto no va conmigo, esto no es para mí. Y yo creo que cuando hay esa polémica, la razón la tiene siempre el personaje, en cualquier caso. El equivocado eres tú. Sí, por lo menos hay que dejarles un rato a ver hacia dónde van. Luego siempre puedes corregir, pero por lo menos al principio decir, venga, te voy a seguir, vamos a ver a dónde vamos. O vengarte. Yo me vengué. A mí uno se me murió que no tenía por qué morirse, Jamaica, en el Converso. Él se murió porque se emperró en morirse y yo me vengué poniéndolo de título en otra novela y sacándolo el personaje estrella. O sea que eso, pero en la que él quería morirse se murió. O sea, ahí sin solución de... Y él llevaba razón, ¿eh? Yo por lo menos le tengo que dar la razón. Ahora me hizo una jugarreta horrible porque me desbancó la mitad, la segunda parte de la novela, que tenía un montón de cosas previstas para él, desapareció de golpe todo aquello. En fin, fue una... Y claro, nosotros no sé, ustedes no sé si se darán cuenta que esto es muy divertido también, esto de escribir, la parte de la construcción de los personajes yo creo que es casi lo más divertido de la escritura. Así, cuando empiezas a verle las orejas al personaje, empiezas a verle la cara, a escucharlo, y empiezas a ver cómo se mueve, cómo se agita, cómo te agita a ti también, ¿no? Pero puede ser tan divertido como que puede ser también un nexo de unión entre autores y de amistad entre autores. Porque aquí tú y yo, junto con nuestro amigo Antonio Sarabia, tenemos una historia bien curiosa, bien divertida de un libro que escribimos a 6 manos, que se llamaba Primera Noticia de Noela Duarte, y para lo cual pues tuvimos que crear un personaje, el personaje protagonista de ese libro, Noela Duarte, y después cada uno de nosotros 3 escribió como 2 cuentos o 2 historias o 2 episodios de la vida de este personaje, ¿no? Y para que vean, yo tengo aquí una cosa que es muy curiosa, lo voy a poner aquí, tengo este sobrecito azul, y dentro de este sobrecito azul tengo esta foto en la que se nos ve con unos cuantos años menos. Con unos cuantos años menos, aquí a José, a Antonio Sarabia y a mí, en la época en que escribimos aquel libro, y tengo esto. Esto que tengo aquí es el acta de nacimiento del personaje de Noela Duarte, ¿eh? Con sus firmas correspondientes, y dice: reunidos en el restaurante Joe Goldenberg de la Avenue de Wagram de París, los escritores Antonio Sarabia, José Ovejero y José Manuel Fajardo, estos dieron a luz a un personaje literario de nombre Noela Duarte, de sexo femenino y de condición aventurera, cuyas peripecias se compromete a narrar para mayor disfrute de propios y extraños. En París, a 18 de marzo del año 2002, firman los 3 autores, y como testigos Jean Leclerc y Thalia Kahn, que eran los 2 meseros que nos estaban atendiendo en el restaurante. Y aquí, en este otro papelito, están la base
las pautas que acordamos para crear el personaje. Entonces, acordamos que es hija de un matrimonio de Duarte Vega, que se conocieron en mayo de 1960 en Niza, que después se separaron, que esta novela se quedó con su padre porque la madre los abandonó, se fueron a vivir a Tánger, que su padre era músico, y que ella empezó a acompañarlo en sus giras y a tomar fotos de los clientes de los conciertos, y a partir de ahí se convirtió en una fotoperiodista, y es a esa fotoperiodista a la que nosotros le seguimos las aventuras, ¿no? Y entonces a partir de ahí salió. Entonces, no suele ser muy frecuente que haya un acta de nacimiento de un personaje, ¿no? ¿Cómo fue para ti la experiencia de crear un personaje a media con otros autores? Porque generalmente uno genera los personajes en su soledad, en su mundo, con tus recuerdos y tus evocaciones y tus influencias, pero construir un personaje en diálogo con otros autores, pues no es exactamente la misma cosa. No, no es lo mismo, y además es, digamos, casi el proceso inverso al que yo suelo seguir. Quiero decir, ahí, como dices, nos reunimos los tres y decidimos ya toda una serie de rasgos del personaje, y le dimos unos padres, una relación de esos padres, su divorcio, a qué se dedicaba el padre, a qué se dedicaba la madre, y yo suelo trabajar a partir de una situación que imagino, un personaje que imagino en esa situación, y empiezo a buscarle la voz, como decía antes. Pero yo no sé a qué se dedica, yo no sé de dónde sale, yo no sé quiénes eran sus padres ni la relación que tenía con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el participar en este proyecto era un poco a contracorriente de lo que suelo hacer. Pero como decía antes, también no hay nada más interesante que trabajar contra tus propias costumbres, contra tus propios automatismos. Entonces, esa parte en principio no fue demasiado complicada una vez que habíamos creado este personaje. Luego ya, claro, no es que nos reuniésemos los tres para seguir escribiendo, sino que volvíamos a la situación tradicional de cada uno escribía un cuento. Entonces era volver, coger este personaje que habíamos creado entre los tres y ponerlo a andar. Entonces, en ese cuento en el que lo ponía a andar, yo solía hacer lo habitual, yo no sabía qué iba a contar, salvo que ponía a Noela Duarte en una determinada situación y veía a ver cómo salía de ella. Pero claro, una vez que has escrito este cuento, viene el siguiente, de José Manuel o de Antonio, no recuerdo ya el orden, que te trastoca un poco tu personaje, o que lo pone en otras situaciones, o lo hace reaccionar de maneras que tú no lo habrías hecho reaccionar. Entonces era un trabajo de flexibilidad, de ir viendo a ver cómo me han dejado este personaje después de que se lo di yo, qué han hecho con él. No voy a decir si lo han encogido como en la lavadora o algo así, pero lo han transformado. Entonces, a partir de esa transformación, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, digamos que fue un proceso muy poco habitual para mí, y sin embargo también por eso mismo muy interesante, aparte, bueno, de que era con dos amigos y es siempre mucho más divertido. Claro, aparte, y a mí lo que me pareció también muy interesante fue porque de algún modo también asistimos a la evolución del personaje. Los personajes son como las personas. Es decir, tú tienes una persona que tiene una familia, tiene unos orígenes, tiene una vida, comienza a andar y comienza a tener encuentros con otras personas y a tener experiencias de vida. Y esos encuentros y esas experiencias lo van transformando. Nosotros lo que hicimos un poco en la construcción de ese personaje fue que cada uno, como las historias, el truco era, el primero que escribió la primera historia fuiste tú, además. Sí. Tú abrías el fuego con la primera historia, con ese personaje, después el siguiente escribía su historia teniendo en cuenta lo que tú ya habías escrito, de manera que no entrara en contradicción lo que ya habías escrito, y escribía su segunda historia. El tercero tenía que tener en cuenta las dos historias previas, y así fuimos avanzando. Y a mí lo que me gustó en ese sentido, en el que fue como, bueno, asistir a la evolución de la vida de este personaje, a los episodios que le fueron marcando y le fueron creando, y al final yo tengo la sensación de que quedó un personaje bastante coherente. También porque la fórmula que elegimos, y esto es interesante también, fue que ninguna de las historias está contada en primera persona por Noela, porque era imposible. El primero que le diera una voz en primera persona obligaría a los demás a tener que imitar esa voz, lo cual es bastante difícil.
sino que son todas historias en las que otros personajes Cuenta. hablan de Noela Duarte. Ella aparece, pero aparece vista y contada por otros personajes, ¿no? En situaciones muy, muy, muy diferentes, ¿no? Entonces eso también yo creo que ayudó mucho Sí, a armonizar, ¿no?, sin el duda. libro, ¿no? Oye, tengo una preocupación. Llevamos 1 hora hablando y esta pobre gente lleva 1 hora mirando la pantalla. Nosotros también, pero nosotros estamos hablando y es distinto. No sé muy bien cuánto tiempo queréis y tenerlos Bueno, ahí y si van a empezar a desaparecer de pronto. no Como creo, es que no recuerdo si hemos hablado de cuánto vamos a hablar, de cuánto van a hablar más o menos es también 1 hora y media, los del público. o una cosa así, siempre dejamos como 20 minutos, una cosa así, Muy para bien. poder charlar, o sea que, bueno, ya vamos dándole vuelta. Voy a hacerte una preguntita más, Dime, sí. y pasamos a ruegos, preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? La pregunta que quería hacerte era, bueno, ya hemos visto cómo crean los personajes, la importancia que los personajes tienen en la novela, en la narración. Ahora, yo quería preguntarte, ¿por qué? Ahora vamos a los porqués, ¿no? O al porqué. A ver si me lo sé. ¿Por qué tus personajes últimos van en la dirección que has elegido? Que es una dirección de personajes jóvenes, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero desde luego en Los Ángeles Feroces y en Insurrección, son personajes jóvenes, de ambientes alternativos, de ocupas en Insurrección, o de una especie de distopía, porque Los Ángeles Feroces es una novela distópica, pero que son también como de ambientes marginales, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención por qué has empezado a focalizar sobre ese tipo de personajes. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te llama? Porque claro, los personajes también te llaman, es decir, uno los construye, ya sabemos cómo, bueno, más o menos. Pero ¿por qué te atraen precisamente ese tipo de personajes? Que son bastante diferentes a otros personajes tuyos. Es decir, yo en otras novelas tuyas, los personajes, aunque has tenido novelas, por ejemplo, con personajes muy disparatados, por ejemplo, la comedia salvaje, la comedia salvaje, que es una novela que transcurre en la Guerra Civil, pero que está escrito en un registro que es un registro humorístico medio loco, ¿no? Es decir, es una especie como de novela de disparate. Sí, ahí también los personajes eran unos personajes que no eran lo frecuentes en ti, ¿no? Pero, ¿por qué estos últimos? ¿Por qué esta atención hacia ese tipo de personajes? Pues es que los porqués son siempre complicados, porque uno no sabe hasta qué punto se inventa la respuesta para poder responder, porque probablemente yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Sí creo ahora a posteriori, si veo, por ejemplo, la novela que tú mencionas, Los Ángeles Feroces, que casi todos son personajes jóvenes y en determinados márgenes, y si pienso en La Seducción, en la que hay 2 personajes principales y uno es un chaval muy joven también, y si pienso en Insurrección, la última novela, donde la mitad de la novela es en ambiente ocupa y con, bueno, la protagonista, Ana, es una adolescente, tiene 17 años, yo creo que porque ahora mismo lo que más me interesa es lo que está creciendo en los márgenes de la sociedad. Porque la sociedad está tremendamente reglamentada, está tremendamente dominada por un discurso que se construye en la prensa, que se construye en la política, y donde estoy oyendo voces que me interesan mucho más porque hablan de la realidad de otra manera, es precisamente en esos ambientes al margen y más jóvenes que yo. Yo de cualquier manera siempre he dicho que un escritor debe leer a los clásicos, a los mayores cuando es joven y a los jóvenes cuando es mayor, porque yo creo que se aprende mucho. Entonces yo me dedico también a leer bastante autores muchísimo más jóvenes que yo, porque pienso que mi aprendizaje con los clásicos más o menos está hecho. Pero si sigo leyendo solo a gente de mi edad o más mayor, me voy a quedar anclado en algo, me voy a estar perdiendo
muchas posibilidades. Entonces, esa lectura de los jóvenes tiene también el otro lado en mi vida normal de mirar no solo a la gente de mi edad, lo que dicen mis amigos de mi edad, etcétera, etcétera, sino que está diciendo gente de 20 años, gente de 25, que tiene una experiencia de la vida completamente distinta de la mía, porque también vive en un momento histórico muy distinto. Y es un momento histórico, además, que los vuelve muy interesantes porque hemos roto un contrato con los jóvenes. El contrato implícito de nuestras sociedades es que cada generación iba a vivir mejor que la anterior. Y es mentira. Eso no es verdad, eso ya no es así, ¿no? Parecía que lo estaba siendo durante muchas décadas y ya no. Con lo cual hemos creado ahí una brecha que es muy interesante examinar. Y es muy interesante saber que eso rompe completamente todo nuestro discurso, también nuestro discurso político. Y por eso merece la pena escuchar qué se está diciendo desde el otro lado de la brecha, de los traicionados, de los que deciden que esa sociedad que les estábamos prometiendo no existe y que tienen que buscar otra distinta. Entonces yo creo que en Los Ángeles Feroces, que es una distopía y no lo es, porque aunque el ambiente es distópico, lo es porque un montón de cosas que se están dando ahora mismo las concentro en un lugar, pero no sucede nada que no esté sucediendo ya. Lo que pasa es que la ciudad en la que están es una mezcla de México, de Buenos Aires, de Madrid, de qué sé yo, pero está ya ahí. Y luego ya decidí dar el paso con Insurrección de irme de verdad a un barrio concreto, a Lavapiés, y empezar a trabajar desde allí. No ir desde eso global a lo local, sino de lo local a lo global. Y empezar a meterme un poco más en esos ambientes que no son los míos y en los que me siento muy incómodo porque me molesta mucho ser turista de los sitios. Entonces, quiero evitar ser turista, ¿no? Entonces, bueno, creo que medio lo conseguí, pero quizá por eso. Muy bien, pues yo creo que hemos tenido aquí ya un ratito de charla y que hay materia como para que haya comentarios y haya de todo. Así que, a ver, Carla. Buenas tardes, qué gusto escucharlos. A mí me gustan mucho los personajes de Ovejero, ya lo sabes. Y ahorita estabas hablando que para el personaje primero te nace la voz, tú tienes que oír la voz del personaje y ahí es que empiezas a la historia. Y luego cuando estaban hablando de novela Duarte, decías que claro, que el proceso había sido completamente a la inversa, porque sabías muchas cosas del personaje que normalmente no lo sabes. Y entonces lo que quería saber, que me dijeras, que nos contaras, cómo es tu proceso de trabajo con el personaje. Una vez que escuchaste la voz, después, ¿cómo sigues tú para meterte en la piel de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, estos jóvenes que estabas hablando ahora, que fuiste para la Lavapiés, o sea, ¿cómo es más o menos el proceso o el proceso de construcción de los personajes tuyos para ti? Sí, bueno, sí, a ver, porque hay varias posibilidades, quiero decir, pues qué sé yo, con la añoranza del héroe que mencionabas antes, pues me fui a Cuba, ¿no? Y empecé a buscar a gente que me pudiese hablar de personajes similares, a los que poder yo mirar, etcétera, etcétera, pero cada uno tiene sus limitaciones. Yo no soy cubano, luego tuve que buscarme a un cubano que me mirase el texto a ver si mis cubanos decían alguna barbaridad y alguna que otra decían. Entonces, esa parte de investigación tiene que ir también de la mano de una cierta modestia para consultar a quien de verdad sabe sobre ciertas cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que hay dos partes. Una, la investigación literaria, el empezar a trabajar con los personajes y ver cómo se desarrollan, y luego la investigación que realizas cuando no estás escribiendo. Entonces, como decía, en Insurrección hay personajes que están viviendo en una casa ocupada. Yo no conocía el mundo de los ocupas, entonces a través de el hermano de un amigo que vivía en una casa ocupada, etcétera, pues empecé a ir a sitios ocupados. Un centro social ocupado, la famosa Ingobernable, que cerró nuestro alcalde, bueno, no le voy a poner adjetivos, que cerró nuestro alcalde, entonces empecé a ir allí, porque una cosa eran los documentales que estaba viendo sobre ocupaciones, los textos que estaban leyendo sobre y también de gente que había ocupado, una cosa es eso y otra la experiencia física, sensorial. Entonces intento que las dos vayan de la mano.
Ok. ¿Qué más? A ver, ¿Algo más? comentarios, preguntas, observaciones. Sí, Fede, a ver, Fede. Fede, que se Yo escuche. quería preguntar por... Bueno, primero decir que lo que ha dicho José Manuel de Miki es verdad, porque me lo dijo a mí hace años. Y José Manuel está traumatizado con Miki. De hecho, yo nunca pienso leer el libro porque José Manuel me ha traumatizado. No, claro. Pues Claro, mi es pregunta es... un error, es un error. Cuando uno se acuerda tanto de un personaje hay que leer el libro. Es buenísimo, léelo, léelo. Bueno, Mira, tengo a Carla le gafas puestas. encanta. Yo A ver. oiré. Además, todo surgió por otro personaje tuyo, que por temas personales me interesaba mucho un personaje, digamos, un poco odioso, y fue cuando José Manuel enseguida me hablaba de Miki. Y mi pregunta es, cuando se escribe en primera persona y tienes un personaje, vamos a decir, un poco simpático, pero sobre todo, que es la parte que a mí me interesa, mentiroso, ¿cómo juegas con la narración de un personaje así? ¿Cómo narra para ti? O para vosotros, no para ti. Ya que Bueno, tengo más escritores, aprovecho. Claro, mi personaje más mentiroso probablemente es Samuel, de La invención del amor. Ese es el libro que leímos en el tío de... Bueno, pues ahí tienes un personaje mentiroso que está contando desde el principio. Samuel lo que hace es suplantar al amante de una chica que se ha matado en un accidente de tráfico y empieza a relacionarse con las personas que conocían a esa chica, ¿no? Entonces, claro, tiene que estar mintiendo continuamente. Ahí mi juego con Samuel fue muy divertido porque con él trabajé de esa manera que digo de que yo no sé lo que va a suceder. Y además, es decir, yo no tengo un plan. Yo pongo a Samuel en esa situación en la que le llaman por teléfono para comunicarle la muerte de una chica y él, en lugar de decir no la conozco, dice, cuánto lo siento, y se mete en esa situación. Bueno, a mí se me ocurre esa escena y entonces empiezo a trabajar, a buscar la voz de Samuel, que cualquiera que lea el libro verá que tiene dos voces. Una la que utiliza cuando habla, que es parco, que no dice mucho, que es irónico, y otra cuando piensa, que es más bien verborreico, reflexivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues con él yo iba urdiendo las mentiras, pero no sabía cómo iba a salir de ellas. Entonces, además está escrito en presente cada escena, entonces ahora de pronto resulta que ha estado con la hermana de la chica que se ha muerto y la hermana descubre que lo está engañando, o por lo menos piensa que lo está engañando, por unas fotografías, que yo no entiendo por qué esa mujer está pensando eso. Entonces yo me recuerdo todavía con esa sensación de decir, Samuel, no sé cómo vamos a salir de esto, ¿qué hacemos ahora? Entonces empezar a pensar, ¿qué hacemos ahora, Samuel y yo? ¿Cómo salimos de este lío cada vez más grande en el que nos estamos metiendo? Entonces iba haciendo lo que hace el mentiroso, ir enfrentándome a las situaciones, buscando excusas, buscando justificaciones, buscando cómo intentar convencer o por lo menos generar en el otro la posibilidad de que esté diciendo la verdad. Lo que pasa es que en el libro cada vez es más insostenible y llega momentos en los que Samuel desbarra, ¿no? Tiene que inventarse que es daltónico para no saber cómo eran el color de los ojos de la chica que murió, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué haces cuando tienes que crear un personaje mentiroso? Pues pensar como un mentiroso y meterte en esas situaciones de mentiroso. No hay otra manera. Gracias. Gracias. En mi caso te diré, yo también tengo una novela de un mentiroso que se llama El Converso, donde hay un personaje que se pasa toda la novela mintiendo y adoptando personalidades distintas. Es como son 50 años de la vida de este personaje, pues mi única solución fue tener una cosa que yo llamaba el libro de las verdades, que era un cuaderno donde iba anotando lo que de verdad había hecho el personaje, porque llegó un momento cuando estaba trabajando el libro en que me di cuenta de que me estaba equivocando, porque estaba dando por ciertas cosas que el personaje había dicho que eran ciertas, pero que no eran. Y yo mismo estaba liando la trama de la novela. Así que tuve que hacerme una especie como de acta oficial de, bueno, este dice que estuvo en tal año en tal sitio, mentira, estaba en tal otro. ¿Le pasó tal cosa? No, le pasó esta otra, etcétera. Así conforme iba avanzando.
Sí. Hombre, lo que es importante también es distinguir a quién está mintiendo el personaje. ¿Está mintiendo el personaje a los otros personajes o al lector? Claro, yo ahí en ese sentido, Eva, porque José Manuel sé que no ha leído, no sé si tú habrás leído a John Fante. Sí. Yo estoy enamorado de... Porque, claro, tiene esos personajes que tú empiezas y no sé cómo será Mickey, pero terminas enamorado del personaje y te crees todo lo que te dice. Y cuando apartas la novela, dices, espera un momento, que a mí algo no me cuadra, empiezas a pensar y dices, no, o sea, este personaje, lo que es, perdón, todo es un cabrón, y a mí me ha engañado. Y es el mago de la novela, solo que yo estoy con él. Eso es. Sí, hay... bueno. No, iba a decir únicamente que hay otro escritor, Don Levy, no sé si lo has leído, que también tiene personajes muy mentirosos, pero que es además divertidísimo, porque son mentirosos con gracia. Por si quieres seguir leyendo mentirosos. Sí, me apunto, me gusta mucho mentirosos. Sí, Carla. Yo quería preguntar, quería que nos hablaras un poquito, porque bueno, tú eres un escritor de novelas y escritor de cuentos, eres un gran cuentista, y además tus personajes de los cuentos son tremendos, y entonces la relación, o sea, la manera de escribir una novela y escribir un cuento son completamente distintas, y entonces quería que nos contaras un poquito sobre los cuentos y cómo te nacen estos cuentos y estos personajes. Mira, yo sí soy como el personaje tuyo que gesticula, yo soy todo lo contrario, yo sí tengo que hacer un personaje que no gesticule. Que no mueva las manos. Entonces cuéntanos un poquito de los personajes tuyos de los cuentos. El personaje de cuento tiene un problema, y es que debe ser tan inolvidable, tan intenso como el personaje de una novela, como el protagonista de una novela, pero al mismo tiempo funciona un poco como los secundarios de una novela, porque no tenemos mucho espacio para desarrollarlos. Entonces, lo que yo creo que es fundamental en los personajes de cuentos es que tengan una voz muy marcada y, sobre todo, que se genere a su alrededor una atmósfera que diga mucho sobre el personaje. Al final, yo creo que lo que hace que un cuento funcione o no es la historia que se cuenta, no es ese supuesto final perfecto, que no sobre una palabra, como se suele decir, yo todo eso no me lo creo. Lo que creo que hace un cuento es la atmósfera. Si creas la atmósfera, va a funcionar. Y luego lo que pase ya veremos qué pasa, pero primero crea la atmósfera. Y para eso son importantes los personajes, sus sensaciones, porque es a través de las sensaciones de los personajes como nos metemos nosotros también en la situación en la que están ellos. Y por eso también lo que yo creo que utilizo mucho es el no describir nunca un personaje de cuento de una forma, lo que yo llamo descripción estática, es decir, era alto, era bajo, sino utilizar siempre descripciones que nos den mucho más. Por ejemplo, un hombre está al lado de una mujer y en el cuento escribo, se puso de puntillas para que sus ojos estuviesen a la misma altura. He dicho que es bajo, sin decirlo, pero estoy diciendo algo sobre su psicología. Quiere que esté sus ojos a la misma altura que los de la mujer. Entonces, en el cuento, aún más que en la novela, utilizo siempre ese tipo de descripciones dinámicas que con muy poco nos digan mucho sobre un personaje. ¿Tú que empezaste a escribir, cuando empezaste a escribir, empezaste con cuentos y pasaste a la novela o al revés? Empecé a escribir, bueno, no, iba a decir, sí, empecé a escribir poesía, muy mala, muy mala. La he destruido, no queda nada que pueda avergonzarme, que pueda sacar hoy a alguien y luego avergonzarme con ello, nada queda de aquella época. Luego pasé a los cuentos. Y hice la experiencia de que una vez fui a un agente con mi libro de cuentos y tuvieron la amabilidad de leerlo, cosa que no es habitual, pues yo no conocía, como digo, absolutamente a nadie, y su respuesta fue: nos han gustado mucho tus cuentos, ¿tienes una novela? Es decir, les gustaban mis cuentos, pero no pensaban hacer absolutamente nada con ellos, querían novela. Entonces yo me resistí un tiempo, pero acabé escribiendo también novela. Pero empecé por poesía y cuento. Yo creo que es más fácil empezar por ahí en muchos sentidos. Y es más fácil, como decía antes, escribir un mal cuento o una mala poesía que una mala novela, que exige mucha más entrega y mucho más tiempo.
Claro, por la poesía más o menos casi todo el mundo pasa, pero hay quien tiene la sabiduría de retirarse. A tiempo. Hay un libro que hicieron, José Manuel, de narradores con poesía, ¿no? Así, un libro de poesía Sí, que publicaron ustedes, ¿no? sí, fue en Italia con la editorial Wanda, pues, se llama Poesía senza patria. Y lo curioso era que eran poemas de narradores. O sea, una serie de narradores, Luis Sepúlveda, Hernán Rivera Letelier, Mempo Giardinelli, que no eran autores, no tenían libros de poesía publicados, pero que tenían, cómo no, un cajón donde había poesía, porque me gustaría a mí saber en qué mueble del mundo no tiene un cajoncito donde alguien guardó un poema. O sea, eso siempre hay. Y fue una experiencia muy, muy curiosa. No creo que literariamente vaya a pasar a las antologías de la poesía, pero sí era muy interesante ver cómo las voces de los autores de narrativa se notaban en los poemas, ¿no? Eh, claro que a lo mejor lo que pasaba es que en realidad lo que esos poemas estaban pidiendo es que los convirtieran en cuentos, en vez de ser poemas. Pero bueno, fue divertido. ¿Alguien ¿Algo más? más? ¿Tú? Bueno, Ah, sí. Michael, sí. bueno, soy norteamericano y escribo cuentos, estoy escribiendo una novela y quería hablar un poco de mi experiencia personal sobre mis narradores. Y normalmente son yo, pero muy exagerado, ¿no? O sea, tengo una excentricidad mío, lo que sea, y lo exagero, hasta que sea grotesco o esperpéntico. Por ejemplo, mi primer cuento, a mí no entiendo por qué la gente pone hielo, en Estados Unidos sobre todo, en todo, ¿no? Ponen hielo, te dan un vaso de agua y te ponen hielo siempre. Y una cosa que no entiendo nada es por qué lo ponen en un zumo de tomate. Pero eso es una cosa mía, ¿no? Pero luego inventé un personaje que odiaba el hielo, pero lo odiaba. Y echaba discursos en el trabajo sobre cómo el hielo era uno de los 3 inventos diabólicos del diablo. Luego finalmente mata un cubo de hielo mata un cubo de hielo y le roba su chaqueta. Es una cosa así. Pero, y luego el segundo cuento que escribí era sobre la locura de escribir cuentos. Y me parece que todos los que escriben cuentos dicen, bueno, es una locura, ¿por qué lo haces? Tienes que ser loco para dedicarte tiempo a eso, porque... Entonces, sus amigos hacen ¿cómo se dice? Cuando el diablo un exorcismo. Exorcismo, Un exorcismo para quitarle los deseos de escribir una novela que que había una invasión del diablo. Pero son siempre cosas mías, ¿no? Siempre cosas que vivo, pero tan exagerado. Me parece que ahora también el protagonista de mi novela también soy yo, pero muy, muy exagerado, ¿no? Lo que tiene que escribir una novela. Le han secuestrado, dicen que si escribes una novela te vamos a dejar salir del manicomio, que es una mentira, pero siempre soy yo, pero exagerado. Yo creo que son personas que comprendo, ¿no? Porque soy yo, pero muy exagerado. Sí, ¿no? Es una posibilidad perfecta de crear personajes también, claro. Claro. Bueno, todo el mundo, hay una cosa, antes lo decía José, siempre hay elementos de uno cuando escribes en los personajes, incluso en personajes que aparentemente no tienen nada que ver contigo, ¿no? A mí siempre me llama la atención que Rosa Montero, ella dice, y yo estoy de acuerdo con ella, le doy la razón, que un personaje de ciencia ficción que ella ha creado que se llama Bruno Husky, que es un replicante, es como un robot de aspecto humano, que tiene un tiempo de vida corto, ¿no?
y que es la protagonista que va tatuada completamente con una raya que le atraviesa, va completamente rapada y un tatuaje que le divide el cuerpo en dos así, verticalmente, le da la vuelta entera al cuerpo, ¿no? Y es detective privada y está en un futuro distópico atroz. Ella dice que es el personaje más cercano y más autobiográfico que ha escrito nunca. Y obviamente lo que le pasa no es ella, ¿no? Pero es cierto que en ese personaje hay muchas de las constantes, de las grandes preocupaciones y de Rosa Montero, ¿no? Sobre todo la muerte, que es su gran tema, ¿no? Entonces, quiere decir que se puede jugar con un personaje, se puede escribir autoficción a partir de uno mismo, se puede hacer un personaje autobiográfico directamente, se puede hacer un personaje de llevar rasgos propios al paroxismo, pero en todo caso, siempre de algún modo hay algo del autor que se cuela. Yo pienso, no sé si tú estás de acuerdo con esto, Vejero, yo pienso que de algún modo se podría decir que todo libro es autobiográfico en el sentido de que la suma de los personajes y de sus elementos sería igual al autor. Es decir, no porque haya un personaje que sea igual al autor necesariamente, sino porque de algún modo el autor se reparte, se divide o se desintegra en todos los elementos que componen el libro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Estamos diseminados en lo que escribimos, lo que es lógico, ¿no? Porque escribimos, por mucho que uno intente alejarse de sí mismo, pues a partir de las propias emociones, conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna manera, hace que sea posible conocer una parte del autor a través del libro, pero no a través del personaje, no a través de cada uno de ellos. Y sobre todo si has leído ya varios libros de un autor o de una autora, empiezas a entender, pues eso, si has leído a Rosa Montero, sabes que la muerte es uno de sus temas centrales, es algo, bueno, hay toda una serie de reflexiones que tienen que ver con su propia experiencia de eso, ¿no? No hay otra manera de escribir. A mí una vez el traductor de mis libros al francés, se llama Claude Breton, es un gran traductor, pero es un hombre con mucho sentido del humor. Me acuerdo, una vez le dije, no, mira, este libro nuevo ya verás que es muy distinto porque es otros personajes, otra historia. Y cuando empezó a trabajar me mandó un mensajito que me decía, muy distinto, y pone 2 puntos. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Entonces, la verdad es que cuando tú conoces a un autor, cuando vas siguiendo uno la obra de un autor, vas viendo ese mundo, uno va viendo el universo de los autores, ¿no? Es muy raro, incluso en autores muy diversos, estoy pensando por ejemplo en Vargas Llosa, cuyas novelas son muy distintas, pero de todas maneras acaban componiendo un retrato. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita más o damos ya por concluida la sesión? Creo que Cristina. Cristina. Sí. Cristina, quería hacer una pregunta. Hablaron de Rosa y Rosa siempre dice que no sabe por qué en todas las novelas de ella aparecen liliputienses o enanas y no sé qué. Y yo me he dado cuenta que en mis novelas me han preguntado si yo era hija legítima o quién era hija legítima, porque siempre, aunque yo no lo quiera, y digo, no, pero en tal libro no tengo. Sí, en un momento es una frase chiquitita, pero siempre hay una hija legítima. Y entonces quería preguntarles a ustedes, como escritores, a Carla también, si también tienen así esa especie de leitmotiv sin quererlo, ¿no? Sin hacerlo a propósito. Sí, yo lo tuve un tiempo, pero lo he eliminado ya de manera consciente, porque me solía salir un cojo. Un cojo, una coja. Salía con una frecuencia en las novelas, pero yo no me había dado cuenta, ¿no? Y ya cuando me di cuenta dije, joder, pero ¿por qué me salen siempre cojos por aquí, por todos mis libros? Y decidí acabar con ellos, pero estaban ahí. Carla, sí, pero eso es curioso porque, claro, eso uno no lo sabe. Cuando estás escribiendo es completamente inconsciente, eso te lo hacen notar. Y después, a mí me pasó un poquito así, pero hay un momento siempre que mis personajes necesitan salir corriendo
corriendo. Yo no corro, pero mis personajes llega un momento en que corren, porque además corren y sudan y el sudor les corre, y o bebieron o no bebieron, o da igual, pero ellos corren porque es... Y entonces, un día, ahora en esta novela, que estoy escribiendo ahora, estaba a punto y le dije, no vas a echarte a correr, te me quedas ahí sentadito y aguanta sentado, porque estaba a punto ya y dije, no, ¿hasta cuándo? O sea, no puede ser. Y además dije, pero además eso no tiene nada que ver conmigo, si yo monto bicicleta. Claro, es mi desesperación, me voy en la bicicleta, pero ya yo igual que Ovejero, le dije a mis personajes, prohibido, aquí se me quedan sentados y afrontan la realidad con conocimiento de causa, basta de correr, no se puede huir, entonces ahora los dejo, los controlo. Vamos a ver qué les sale, ¿no? Porque algo les saldrá. Oye, Iñaki, ¿y tú? ¿Tienes algún leitmotiv así? No. Así que no, y probablemente existan, pero yo no soy consciente, todavía no soy consciente de que haya, quizá tics, sí que haya tics, pero a nivel no creo, o por lo menos yo no soy consciente. Tendremos que juzgarlos a los y hasta que te lo hagan notar. Yo no era consciente tampoco, pero fue precisamente Rosa Montero quien me lo hizo notar. Sí. Un día que me dijo, oye, ¿tú te has dado cuenta que tus personajes siempre se están cambiando de vida y cambiando de nombre? Todos tus personajes se van, se largan. Y además cambian de nombre, se meten en otra vida. Sí. Y ahí me puse a pensar y digo, pues es verdad. Así que yo como Carla y como Ovejero, en el último libro lo que hice fue a los dos personajes en cuestión, los dejé en donde estaban. Y con su nombre. Y con su nombre, con todo, pero a pesar de eso ellos encontraron la manera de cambiar de vida también. Personajes son tenaces. No, son terribles. En pero fin. bueno, no soy la única, veo que hay muchos así. No, son neurosis varias. Sí, claro. Son las la locura que nos hace hacer las cosas. Oye, pues muchísimas gracias, José. Ha sido un gustazo. No, fue muy agradable. Gracias a todos por participar. Y bueno, pues ya nos veremos ya las siguientes actividades, Iñaki, ya serán pasado el verano, me imagino. Son pasadas el verano. Bueno, vamos a seguir con unas pequeñas actividades ahora en julio, pero dedicado al cine. Y sí, ya estamos preparando para el año que viene, para el año académico. Y lo que esperemos es que sean presenciales. Sí, y espero que la próxima vez que nos veamos sea de verdad y no en la pantalla. Ojalá. A mí me sigue, lo que os decía al principio, me sigue pareciendo un poco un modo extraño de estar sin estar, ¿no? O sea, que afortunadamente pues está bien, ¿no? Pero yo sigo necesitando, no sé, la piel, necesito el contacto. Lo que pasa, ¿sabes? Que yo creo que de todas maneras habría que dejar alguna cosa de ese estilo porque permite también algo que no se puede dar cuando son presenciales. Por ejemplo, tenemos a Michael, que sí, tú estás en... ¿Dónde dijiste? ¿En Boston? Sí, ahora estoy cerca de Boston, en Cambridge, y normalmente vivo en Barcelona, pero ahora soy atrapado aquí. Atrapado. Volver en julio, claro. Ya veremos. Y el otro día tuvimos a una amiga de la República Dominicana, el otro día tuvimos a otro antiguo miembro del club de lectura desde Suiza. Entonces, a lo mejor, sí, eso es verdad. Aunque recuperemos los encuentros físicos, pero de vez en cuando hacer alguno, así para que nos podamos ver los que estamos lejos. O pueden ser, José Manuel, encuentros físicos, pero a través de Zoom. Con pantalla. Claro. Claro. Eso era muy bueno. Eso sería una idea muy buena, así que tengan una proyección. Y así los que estamos presentes nos tomamos el vinito después y los que están en pantalla, pues bueno, brindamos con ellos. Y les contamos lo rico que estaba. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo bien grande para todos. Muchas gracias. Un abrazo. A todos. Adiós. Gracias, José. Gracias, José. Un abrazo.
Y Muchas seguimos en gracias. contacto. Seguimos Muy bien, en Iñaki. contacto. Adiós.